Continuamos con los vídeos del tema 7, el renacer de las ciudades, y vamos a hablar ahora de la cultura en la Baja Edad Media. Durante la Baja Edad Media, las universidades se van a multiplicar y la literatura, el arte y la ciencia van a experimentar un auge muy importante. En este momento, durante la Baja Edad Media, van a nacer las universidades. Los burgueses, la alta burguesía, incluso la burguesía normal, van a acceder a la educación superior, que es la universidad. Esta había estado reservada para el clero hasta el siglo XII. Estos tipos de estudios eran necesarios, eran muy importantes para poder atender sus negocios y formar parte de los gobiernos. Tener un oficio requiere un conocimiento previo a lo que se va a realizar y por tanto la burguesía pretende llegar a la universidad para formarse y así poder continuar con su oficio y sus negocios. Para esto, los profesores van a crear las universidades, que son instituciones, corporaciones independientes de la Iglesia y de los municipios, de las escuelas episcopales, en caso de la Iglesia, y de las escuelas urbanas, en caso de los municipios. Las más importantes aparecen, las universidades más importantes, aparecen en París, en Bolonia, en Oxford, en Salamanca y en Coimbra. En los países más destacados, en los territorios más destacados de Europa. Francia, Italia, Inglaterra, España, bueno, la península ibérica y Portugal. Bien, ¿qué se enseña en las universidades? Se enseñan los saberes clásicos. Estos son la gramática, la retórica, la dialéctica, geometría, aritmética, música y astronomía. Y además de los saberes clásicos, aparecen los estudios sobre arte, medicina, teología y derecho, que viene a ser precursores de las actuales carreras. La enseñanza se va a organizar según el método escolástico. ¿Cómo era este método? Pues se leían textos religiosos de autores clásicos y se debatían para llegar a una conclusión lógica. En la universidad medieval europea no se valoraba la experimentación, se valoraba el debate filosófico. Las ideas se consideraban que eran correctas porque habían sido pensadas antes por grandes pensadores. Y esto mantuvo muchas creencias falsas y limitó el avance de la ciencia y de la medicina. Durante la Baja Edad Media, las universidades crecen, aumenta el número de estudiantes y, por tanto, el número de personas que sabían leer y escribir. Esto va a generar la necesidad de aumentar la producción de obras escritas. Si hay más personas que saben leer y escribir, habrá más personas que quieran leer libros. Y el libro se convierte de repente, en la Baja Edad Media, en un nuevo tipo de mercancía para satisfacer las necesidades del nuevo aumento de lectores. Las universidades van a proporcionar copias de libros. Las copias las hacen los propios alumnos, sin adornos, sin miniaturas, sin ilustraciones. Estas copias se prestaban o se vendían cuando estos acababan sus estudios. Hasta que, a mediados del siglo XIV, aparece Johannes Gutenberg con un invento que va a revolucionar el mundo como se conocía hasta ese momento. Johannes Gutenberg va a perfeccionar el grabado que se utilizaba para hacer carteles en la Edad Media y creó la imprenta, que es una máquina que permite hacer muchas copias con muy poco coste. Muchas copias de manera rápida y con poco coste. El antepasado de las fotocopiadoras actuales. Y revolucionó, como he dicho antes, el universo europeo, puesto que el acceso a los libros y el conocimiento se multiplicó gracias a este invento. Durante la Baja Edad Media se van a consolidar las lenguas romances. En la Alta Edad Media ya dijimos que era el latín la lengua culta y todavía se sigue utilizando en la Baja Edad Media para elaborar los libros. Pero a partir del siglo XIII va a crecer la demanda de obra en lenguas romances o vernáculas, las lenguas nacionales.
el italiano, el francés, el castellano, el inglés. Y los libros también se van a empezar a escribir en estas lenguas. En el siglo XIV se extiende la redacción de obras escritas en estas lenguas vernáculas. Vamos a poner varios ejemplos. Tenemos el Decamerón de Boccaccio, la Divina Comedia de Dante, que se van a escribir en italiano. Aquí tenéis Boccaccio y Dante. También aparece un nuevo género literario, que son los cantares de gesta. Estos cantares de gesta en un futuro serán las novelas de caballería, como Don Quijote de la Mancha, que están protagonizadas por un caballero andante que su aventura la motiva a ganar fama y el amor de su dama. Ejemplos de estas novelas son El Amadís de Gaula, que se escribió en castellano, y Tirant lo Blanc, que se escribió en valenciano. Durante la etapa bajo medieval va a florecer el arte gótico. Este se va a originar en Francia y se va a extender por toda Europa. ¿Cuáles son sus características? Pues mejorar las técnicas constructivas y se va a ganar altura y luminosidad en los edificios góticos. Para ello cuenta con una serie de elementos, como el arco apuntado ojival, que es este arco de aquí, la bóveda de crucería, esta de aquí, los contrafuertes, que son estos pilares recios aquí, los arbotantes, que los encontramos aquí, que son especie de muros exteriores, los pináculos, que son agujitas que sobresalen para dar como más altura y para dar sensación de verticalidad. Los chapiteles o torres piramidales que rematan las torres para también dar sensación de verticalidad. Y las vidrieras de colores. Las vidrieras de colores van a generar un juego de luces dentro de las catedrales y de los palacios que van a ser preciosos. Cuando son las vidrieras de forma redondeada se les llama rosetones. Las construcciones góticas van a ser muy numerosas y este gran número se explica por el crecimiento económico y el crecimiento de las ciudades, que necesitan nuevos edificios, ya sean civiles o religiosos. Los edificios civiles van a ser los palacios para la nobleza, la burguesía, ayuntamientos para el gobierno y lonjas para las actividades comerciales. Los edificios religiosos que se van a construir van a ser de muchos tipos, pero el más importante va a ser la catedral, que como hemos comentado en otros vídeos anteriores, es el símbolo de riqueza y poder de las ciudades. Y normalmente su financiación, el pago que permitía la construcción de la catedral, lo asumía los habitantes de la ciudad, o sea que lo pagaban los habitantes. Era el símbolo de orgullo de estos habitantes de poder permitirse una catedral a cada cual más grande, más bonita y más luminosa. Fijaros, aquí tenemos los ejemplos del arte gótico. Si os dais cuenta, todo en el arte gótico sube, da sensación de ascenso hacia el cielo. Vamos a tocar el cielo con nuestro edificio. Para eso pues se usan los arcos así ojivales, que tienen la forma apuntada, la bóveda de crucería, que también son apuntados. Se coronan las torres y torrecillas con pináculos para dar sensación de altitud. Y se ponen chapiteles, que son torrecitas, en el crucero, en el centro de la catedral. Las plantas de las catedrales, la mayoría son de cruz latina. Ya dijimos que tienen forma de la cruz de Cristo. Pero estas plantas se complican. Si en el arte románico era una nave o dos o tres y otra por aquí, como veis, en la planta gótica podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5 naves centrales y luego 1, 2 y 3 longitudinales, lo que permite hacer las naves mucho más grandes, la iglesia mucho más grande y aumentar el número de fieles que acuden a la catedral. Y por supuesto se van a crear vidrieras de colores. Fijaros, aquí tenemos la vidriera para dar luminosidad y crear un juego de luces
en el edificio. Y hemos dicho que las redondas son los rosetones. En el arte gótico se va a desarrollar también, de manera muy importante, la escultura. Y las características destaca la función, la temática, los temas que se van a crear son religiosos y didácticos. Son religiosos, muestran las ideas religiosas del momento, pero con una función, enseñanza, para narrar los acontecimientos. También va a empezar a tratarse temas más naturalistas o incluso se dan retratos. Por ejemplo, estos que tenemos aquí de Carlos V de Francia y de Juana de Borbón, que son reyes de Francia del momento. Se presenta una mayor naturalidad en la figura, en los rostros, que son más expresivos y realistas, y detalles en las vestimentas y en los objetos. Ya no es solo representar a un muñeco feo y apenas articulado, sino que se empieza a buscar también la belleza de lo que se representa. Fijaros en esta parte de la portada, de la puerta de entrada de la Catedral de León. Las figuras se mueven, están giradas, levantan la cabeza, la agachan, hablan entre ellas, tienen relación. Es prácticamente una escena en movimiento, lo que en el románico jamás habríamos podido ver. La escultura va a continuar decorando fachadas y claustros de los monasterios, pero también se empieza a independizar, como la escultura y los retratos. Los tipos de escultura que nos encontramos son variados. Destacamos los altos relieves, como estos de aquí, que salen del muro, y la figura exenta de las fachadas. Las gárgolas, fijaros, aquí tenemos gárgolas. ¿Las gárgolas para qué sirven? Son una especie de monstruos o animales míticos que decoran los desagües de los techos y de los muros de la catedral. Cuando llueve mucho, por aquí, por la boca del animal, del monstruo, sale el agua, que crea un efecto visual muy vistoso. La sillería, que son las sillas de los coros o de la zona más noble de la catedral, también se va a tallar la madera para crear escultura. En los altares se van a crear, no se ve. Bueno, en el altar se van a crear retablos con muchas figuras y muy decorados. Viene a ser algo parecido como esta pintura, pero en donde está el altar mayor de la catedral. Y también se van a realizar esculturas funerarias. Se recrean las figuras de los fallecidos, de los muertos, y se sitúan sobre los sepulcros. La pintura gótica también va a variar bastante de la pintura románica. Fijaros, la pintura románica era muy rígida, muy erática, con esa línea negra marcada y que parece que estaba retintada. Y por supuesto seguimos con la temática religiosa y su función didáctica y narrativa. ¿Dónde se van a crear las pinturas? ¿Dónde se van a realizar? Pues aparecen los retablos fuera de los muros y en los retratos. Fijaros, los retablos que son estructuras decorativas construidas de piedra o madera. Esto sería un retablo de madera. Fijaros, tenemos distintas escenas de la Biblia, de los evangelios de la vida de Jesucristo. Y en el centro aparece la figura de San Miguel Arcángel, que es el patrón de los ejércitos de Dios. Dentro de la pintura gótica se aprecia un mayor naturalismo. Los rostros, las caras de los representados son más expresivas y los personajes ya tienen relación, se hablan, se miran, tienen gestos. Y nos encontramos temas nuevos. Retratos, se retratan a los personajes de la nobleza y de la burguesía. Paisajes, que ya no van a ser los fondos siempre lisos como aquí, que es un fondo dorado, sino que también en algunas pinturas aparece paisaje de fondo. Y objetos de la vida cotidiana, que se presentan con todo lujo de detalle. Yendo más allá, a partir del siglo XIV, aparece una nueva técnica pictórica que va a revolucionar la pintura, que es la pintura al óleo.
Los colores se mezclan con aceite y se obtienen de esta manera. Esta pintura al óleo viene a sustituir a la técnica del temple, que los colores se mezclaban con huevo y era menos duradera y menos potentes los colores. Y con esto terminamos el arte gótico. Las dudas las vemos en clase.